relacionado con que hay un sistema, el sistema LED, ¿verdad?, que se ha extendido y popularizado para poder entonces construir no solamente la construcción y los materiales, sino que también es la operación futura de un edificio. Todo eso está considerado dentro de una categoría, ¿verdad?, que permite entonces considerar si se da o no la certificación de construcción sustentable a este tipo de edificaciones. Enseguida, tenemos que en Europa también se han hecho estos sistemas. En Alemania tenemos iniciativa gubernamental, que es la que estamos mencionando ahí, y por supuesto entonces se vincula esta construcción eficiente con estímulos económicos. En Italia también se ha hecho lo mismo y también es gubernamental. En cambio, en el Reino Unido tenemos un sistema que es de autorregulación. Por supuesto, todo esto va ligado a una certificación de eficiencia energética que se ha estado implementando en el mundo totalmente. Ustedes dirán, ¿por qué entonces estamos hablando de esto? Es porque la madera es uno de los materiales que se está usando, ¿verdad?, porque tiene características muy importantes que benefician la sustentabilidad. Es un material renovable y además, ¿verdad?, tiene características muy importantes desde el punto de vista de la climatización, por ejemplo, de un recinto. Ahora, la edificación en madera lamentablemente no es tan alta en Chile. En Canadá y Estados Unidos hay un 90% de construcción de edificación en madera. En Suecia, Finlandia y Noruega el 85%. Australia y Nueva Zelanda el 70%. En Chile estamos entre el 13% y el 15%. Por supuesto, todos sabemos que hay muchas razones para esto. Principalmente es una sensación que tiene la población con respecto a la edificación en madera. Enseguida, si definimos la sustentabilidad con los indicadores que se necesita para poder considerar esta condición, tenemos el confort térmico, ¿no es cierto?, como primero, y calidad del aire interior en una edificación, el consumo de energía que se necesita para mantener ese confort térmico, el consumo de energía también en la etapa de construcción, las emisiones de CO2 en todas las etapas, el consumo de agua, el ciclo de vida de los materiales, tenemos huella ambiental y también el retorno económico. O sea, son varios los puntos que se consideran para determinar que esta edificación es sustentable. En Chile tenemos una edificación, estas son algunas diapositivas también que he tomado de unas presentaciones de los seminarios que hicimos 7 seminarios con la Pontificia Universidad Católica, dando cuenta, mostrando lo que la norma, el capítulo 11, propone. Entonces, trabajamos en esta situación debido a estos datos, ¿verdad?, que son hasta el 2017, en el cual la construcción en madera que está ahí en rojo, por supuesto que tiene una muy precaria, ¿no es cierto?, introducción dentro del total de las construcciones. Por supuesto, la más importante ahí, ¿no es cierto?, es la de hormigón, que está en un color gris. Y las otras, digamos que la albañilería de ladrillo sigue estando presente, y también la albañilería de bloque de cemento. Por supuesto, entonces queremos aumentar esta condición, es decir, que haya una mayor proporción de madera. En el 2017 hubo un alza al 19,7% del uso de madera.
Ahora, si vamos a los muros que se utilizan, tenemos que en madera, el 13,9% de los muros son de ese material. El resto son de otros materiales y el que tiene una mayor importancia o una mayor uso, digamos, es el de hormigón y otras combinaciones. Por lo tanto, ¿verdad? Necesitamos considerar estas condiciones si queremos ir hacia un mundo más sustentable. Y además, la madera, ¿verdad?, tiene, como le decimos, algunas propiedades que hacen que toda la parte biológica, digamos, que se produce al interior de las edificaciones, sea mucho más positiva. Entonces, dentro de los antecedentes, por supuesto, para esta presentación, tenemos este proyecto Corfo, que terminó el año pasado, y que se mencionó, ¿no es cierto?, la modificación de la normativa para el diseño estructural en la edificación de mediana altura en Chile. Ahora, en este proyecto se hizo parte también el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ellos son los mandantes. Entonces, tenemos, por un lado, cooperando al organismo gubernamental, que en este caso es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, tenemos a los desarrolladores, es decir, que estamos tratando de trabajar, ¿no es cierto?, con la madera, en ingeniería, en arquitectura, ¿verdad?, y en la construcción. Y además de eso, ¿verdad?, están fuertemente ligadas las empresas que también están cooperando para que el desarrollo de la madera se haga más amigable. Este es parte del capítulo 11 de la normativa. En la generalidad, se considera entonces importante la aplicación de estas disposiciones para el diseño sísmico de muros de corte en el sistema de marco plataforma. Hasta 6 pisos. Y, por supuesto, estamos utilizando madera de pino radiata. Todos los ensayos que se hicieron, todas las consideraciones que se tomaron, se hicieron muchísimos ensayos, ¿verdad? Estamos hablando de más de 100, considerando esta madera, el pino radiata. Se hizo ensayos a escala real, tanto en la Universidad del Biobío como también se hicieron ensayos en la Pontificia Universidad Católica. Entonces, tenemos una fuerte componente experimental que avala lo que hemos mostrado y planteado en este capítulo. Ahí tenemos un muro de corte, tal y como lo hemos diseñado, en el cual hay pies derechos, ¿verdad? Hay algunos en especial que son pies derechos que están unidos, ¿verdad?, al considerar varios elementos para este muro, que puede ser, se está pensando de esa forma, que sea prefabricado, es decir, que haya una industrialización de estos elementos con el fin de disminuir los costos a través del tiempo de demora en una construcción. O sea, serían muy rápidas de construir. Importante, están aquí mostrados en rojo, tenemos anclajes antideslizamiento en la parte inferior y también tenemos anclajes antilevantamiento. ¿Por qué son importantes? Porque vamos a tener una fuerza lateral. Y eso entonces hace que necesitemos que los extremos de los muros tengan estos anclajes antilevantamiento en algunos casos. Vamos a ver también que hay otro capítulo, otra parte del capítulo, en el cual se utilizan otro tipo de sistema de anclaje. Este anclaje, ¿verdad?, hasta ahora hemos visto que funciona bien hasta aprox el 4.º piso. Pero si hacemos 5 o 6, 5 en algunos casos, dependiendo del diseño, y
Si tenemos entonces un poco más de altura, es decir, los 6 pisos, vamos a un sistema que se llama ATS, es decir, una barra que va uniendo los pisos de forma de mantener esta situación estable, los pisos conectados. Por supuesto, estos muros pueden tener, ¿no es cierto?, un tablero arrastrante, ya sea por un lado o por los dos. Eso también está considerado en la norma. Y el clavado es a través de todo el borde y además un clavado intermedio. Tenemos enseguida entonces, este es el capítulo en el que se mencionan los ATS, ¿no es cierto?, que son barras que van considerando también unos compensadores de compresión que tienen además unas placas de soporte en la solera y tuercas de acople, porque tiene que considerarse que haya una excelente unión entre un piso y otro. Hay que recordar que esta es una situación de elementos prefabricados. Por lo tanto, la unión pasa a ser de una importancia relevante. Enseguida, ahí tenemos, se muestra cuál es el comportamiento que hemos considerado del muro, el comportamiento que tiene realmente. Primero, tenemos, ¿no es cierto?, un giro. Ese giro hay que limitarlo. Tenemos también flexión, el segundo. Y en el tercero, tenemos el corte. Entonces, estos desplazamientos que se van a producir debido a cada una de estas condiciones, por supuesto que no deben superar un determinado valor. Actualmente, ¿verdad?, el desplazamiento, el DRIF, ha estado condicionado con la norma 433 y se ha considerado siempre, ¿no es cierto?, un valor específico. Pero la madera es mucho más flexible que eso, sin necesidad de presentar daño. Entonces, se ha considerado que es posible considerar una mayor deformación para estos elementos. Ustedes van a tener dentro de poco otra conferencia, otra charla, el próximo miércoles, y que va a ser también de estructura y modelación. Estos son los tipos de edificios considerados en el estudio. Unos de ellos. La vivienda social, uno de vivienda social, en que la luz, ¿no es cierto?, se refiere a la luz en las vigas, en los sistemas de losa, es de 3,20 metros, y en una vivienda privada en que la luz sea mayor y que sea del orden de los 5,30 metros. En esos casos, ¿verdad?, y tal como está la configuración en la parte inferior, ¿verdad?, edificaciones que tengan, en el primer caso, en la vivienda social, en la parte central iría a los sistemas de escaleras, o en el caso de tener 6 pisos, ¿verdad?, va a haber que considerar algún sistema específico para cumplir con la normativa actual. Y en el segundo caso, ¿verdad?, en el cual tenemos una caja central, que significa la unión entre cada uno de los pisos. Ahora, estos no fueron los únicos tipos de edificios que se consideraron muchísimos. La cantidad de modelaciones que se hicieron fueron más de 1000. Ahí tenemos el sistema marco-plataforma, en que se especifica cuál es el muro, con los pies derechos, de qué dimensión, el entrepiso también, con el envigado, está también la aislación, por supuesto, y tenemos a la derecha, ¿verdad?, un edificio en París, que es una edificación, si se fijan, un bloque que llamamos nosotros acá, con muchos departamentos, y que sí funciona. Es decir, es posible considerarlo. En este caso, ¿verdad?, tiene 4 pisos, ¿verdad? Y por supuesto eso nosotros es lo que estamos considerando que pudiera ampliarse, y no solamente en vivienda social, sino que en todo tipo de viviendas, y pudiera entonces llegarse hasta 6 pisos.
Tenemos por supuesto, una experiencia también ahora. Y aquí tenemos distintos edificios residenciales construidos con este sistema marco plataforma. En Francia, el primero, en Alemania. Si se fijan, los sistemas en los cuales hay circulación son diferentes. En el primero tenemos 2 cajas que están en blanco. En el segundo tenemos un pasillo largo. En el tercero tenemos un pasillo en el medio. En el cuarto hay una L. Entonces tenemos distintos tipos de consideraciones para distintos tipos de edificaciones. Y, por supuesto, abajo entonces está el porcentaje de área de muros diferenciados por eje fuerte y eje débil. Tenemos en el eje Y en azul más oscuro y en celeste en el eje X. Para cada uno de los edificios está considerado. Por ejemplo, para el primero tenemos 2,9 en el área en el eje X y tenemos 5,1 de área en el eje Y, en los muros. Entonces, si consideramos eso, ¿verdad? Y lo que hay en las diferentes edificaciones, tenemos un promedio de área de muros que en el eje X da 3,8 y en el eje Y 5,2. Es el porcentaje. Entonces, esto está aproximadamente de acuerdo a lo que nosotros generalmente estamos acostumbrados a considerar. Ahí tenemos entonces el ejemplo que les mencionaba, que se hizo una torre experimental. Esto lo hizo, eso sí, no estaba dentro de este proyecto, sino que en forma solamente de la Universidad Católica, el CIM de la Universidad Católica, hizo esta torre experimental en Peñuelas. Tiene 5 pisos más una terraza, o sea, en el fondo hay un 6º piso, que es un mirador. Y esta edificación, la idea era que fuera una edificación experimental, en que pudiéramos medir algunos desplazamientos, como el funcionamiento mismo de la edificación, y se puede visitar. Son 150 metros cuadrados de superficie y se hizo el año 2018. Entonces, esto es posible, ¿verdad? Hay que contactarse, eso sí, con el CIM de la Católica para hacer visitas, porque son visitas guiadas. Nuestro desafío, entonces, ya que existe amplia experiencia en madera y en sistema marco plataforma, es precisamente madera en altura. Aquí tenemos varios ejemplos de edificaciones que tienen bastantes pisos, 18 pisos, ¿no es cierto?, en Vancouver, 18 pisos en Noruega, 14 pisos otra vez en Noruega, tenemos 10 pisos en Londres, 9 pisos otra vez también en Londres, 8 pisos en Austria, 9 pisos en Australia, 10 pisos en Melbourne, en Australia. Y en Chile tenemos 6 pisos. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que es importante considerar también la parte sísmica nuestra, y este sistema marco plataforma, además, cuando vamos en altura, ya no podemos poner en los extremos de los muros, ¿verdad?, solamente una madera de poca magnitud. Vamos a tener que usar, que es lo que nosotros utilizamos, varios elementos juntos. Nosotros usamos 5 elementos de borde, similares, ¿no es cierto?, a lo que conocemos como madera laminada, pero esos 5 elementos estuvieron en ambos extremos, porque las fuerzas, ¿verdad?, que se van a generar de tracción y de compresión son bastante importantes. Entonces ya no podemos usar los mismos elementos que usamos para las construcciones que hacemos hasta 2 pisos. Enseguida, ¿verdad?, nuestra experiencia anterior fue este proyecto Innova, en el cual vimos la vivienda social en madera, y ahí empezamos a trabajar con los atributos bioenergéticos.
para esta región en específico. No lo extendimos a todo el país, pero eso se puede hacer, y de hecho ya hay unos estándares, ¿verdad?, que encargó Serviu y que los hizo nuestro laboratorio CITEC, que para una estandarización, ¿no es cierto?, de los distintos atributos que se necesitan en cada una de las regiones. El objetivo de ese proyecto fue desarrollar experimentalmente estas tipologías. Por supuesto, se terminó entonces con un prototipo que se construyó en Arauco, en 2 pisos. Y los beneficios, por supuesto, eran mejorar las cualidades de las viviendas sociales y, por supuesto, aprovechar de una mejor forma la energía, ¿verdad? Y utilizar materiales sustentables. Esto fue lo que se hizo en esta región. Se dividieron las zonas en zona costera, en zona central y en la zona precordillerana. En la zona costera y en la zona central se podía edificar más en altura. Y en la zona precordillerana se privilegió hacer construcción en un piso. En esta zona. Por eso hablo de esta zona. Otros elementos ya que hemos estado avanzando, ¿verdad? Y por eso hablaba de nuestro desafío. Hemos estado trabajando también, no solamente con el marco plataforma, sino que además con madera laminada y con madera tensada, como es el caso de la plataforma acá, la que está arriba, que es una plataforma de madera tensada sobre arcos de madera laminada. La de abajo, a la izquierda, es una plataforma también, pero esta vez es bueno, es madera, por supuesto, pero hay vigas que son, porque está colgada de los elementos circulares, ¿no es cierto?, de los elementos curvos, que son en madera laminada, está colgada esta plataforma. Entonces tenemos vigas que son de acero abajo y encima hay un entablado. Entonces esa es otra plataforma que también está acá en nuestra ciudad. Y por supuesto también hemos estado experimentando con estructuras en madera laminada, como las que ustedes ven acá, hasta 3 pisos en madera laminada, y también, ¿verdad?, para poder construir, hemos hecho un gran trabajo experimental que nos permite poder contrastar algunas ecuaciones con la experimentación y de esa forma poder entonces construir en forma segura. Además hicimos otra más que también incluye todos estos conceptos, ¿no es cierto?, de bioclimáticos, es decir, de trabajar con el clima, y esta casa se hizo también en San Pedro de la Paja, acá en Concepción, que es en ahora madera contralaminada. Y este elemento, esta casa, ¿verdad?, tiene una transmitancia térmica de 0,44. O sea, es una transmitancia térmica muy buena para este tipo de edificación. Enseguida, ¿verdad?, tenemos además un prototipo, se está desarrollando un proyecto en el cual se va a construir luego ya un prototipo en mediana altura, es decir, van a ser 5 pisos, que va a estar también en CLT, en madera contralaminada. Entonces, tanto las losas como los muros. Por lo tanto, nuevamente estamos dentro de lo que es el diseño, ¿verdad?, y los desafíos futuros. Estamos tratando de hacer también lo que ya se está haciendo afuera, en otros países. Por lo tanto, ¿qué necesitamos para este mercado de la construcción futura en madera? Necesitamos algunas construcciones, ¿verdad?, unas soluciones constructivas que tengan una buena calidad técnica, un precio competitivo, por supuesto, y además respetar las demandas ambientales. Por supuesto, el mercado va a tener que proveer algunos ítems, que son los sistemas constructivos nuevos, un desarrollo tecnológico para poder llevar a cabo estos elementos, incentivar nuevas reglamentaciones por parte del Estado. Eso ya se está haciendo con esta reglamentación, ¿verdad?, la primera, que es la 1198, en la cual se ha incluido
el tema de los muros. Nos falta aún incluir en la normativa los diafragmas, pero eso se está presentando un nuevo proyecto para trabajar con diafragmas y poder entonces incluir un nuevo capítulo, el capítulo 12 sería en este caso, ¿verdad?, de diafragmas dentro de esta normativa. Muchas gracias. Eso ha sido por hoy. No sé si tienen alguna consulta. Ahí Susana seguramente las va... Sí, yo anoté las consultas que ya han hecho a través del chat, pero luego que termine de hacerlas, si alguien tiene alguna consulta, puede ir abriendo su micrófono o me indica para leerla. Las consultas que se hicieron de un principio, la primera es, ¿los ensayos fueron realizados en pino radiata con algún grado estructural o estándar? Esto fue una de las primeras PPT que... Ok. Fueron con grado estructural. Fueron C24 y C16. Es decir, un grado estructural que es el grado con no visual, sino que mecánico. Ya, esta pregunta la hizo Rodolfo Contardo. No sé si desea él profundizar en la pregunta, si no paso a la siguiente. Don Juan Escobar pregunta si los anclajes son tornillos Rotoplas. No, no usamos Rotoplas. Está disponible también Rotoplas, pero nosotros trabajamos esta vez con Simpson. Y entonces son anclajes, ¿verdad?, que colocamos los que eran extremos, los de tracción, ¿verdad?, y además los que servían para el deslizamiento, que también iban en la parte baja de los muros. Todos fueron Simpson. ¿Puedo hacer un alcance? Soy Juan Escobar. ¿Sí? ¿Ya? Sí, por favor. Nosotros coincidentemente estamos probando un nuevo sistema constructivo en el laboratorio del CIPTEC, la Universidad del Biobío. Hemos terminado ya los ensayos la semana pasada, y justamente el tema fue también con los anclajes para los ensayos de carga lateral, y usamos, digamos, los tornillos Rotoplas, este alcance. Ya, con un buen bloques de madera, son ladrillos, el sistema nuestro son ladrillos de madera sólida. Ah, qué interesante eso. Ya. Qué bien eso, y eso se va, me imagino que ustedes encargaron ese estudio y lo van a poner dentro de lo que es sus productos, digamos. Nosotros somos una empresa que está instalando el sistema y desplegándolo. Pensábamos estar en esta forma. Ahora el día 22 voy a exponer sobre el sistema en un webinar de Expoforma. Y estamos con la Universidad del Biobío ya hace un buen tiempo. Fue interrumpido por octubre pasado y ahora por la pandemia de los ensayos. A petición del Ministerio de la Vivienda, cuando supo de esto, que es muy fácil, simple, muy rápido, porque es un Lego con bloques que permite trabajo a personas de baja calificación y de certificarlo hasta 2 pisos. Estamos en ese pie. Ah, mire qué bien. Excelente. Sería bueno conocer esos resultados. Muchas gracias. Otra consulta era de... Adrián Burgos. Creo que no la he hecho. ¿Los tipos de anclaje y calidades de estos también son parte de la normativa? Hasta ahora, ¿verdad?, se ha considerado, debido a los ensayos que hemos hecho con ellos, que están suficientemente probados, aparte que ya han sido probados también en el extranjero. Entonces, no es parte de la normativa, pero sí es parte de las tensiones que debieran considerarse, ¿verdad?, y las deformaciones principalmente que deben también considerarse. O sea, están internamente a través de eso, pero no directamente. Nosotros no hemos ensayado cada uno de estos elementos para ver exactamente cuánto resiste. Eso se ha hecho afuera. Se ha hecho el caso de Simpson en Estados Unidos, y nosotros lo que hemos hecho es probarlos acá y han dado un buen resultado. Ok, gracias. Igualmente, Adrián Burgos consulta, ¿qué tal es el comportamiento ante la acción del viento?
Bueno, no tenemos mayor problema con eso, ¿verdad? Es solo utilizar la norma y eso significa, ¿verdad?, que vamos a tener mayores o menores cargas y mayores o menores deformaciones, las cuales tenemos, por supuesto, las deformaciones las tenemos que limitar. Y eso significa diseñar un sistema que permita que se cumpla con la normativa. Entonces, gran parte de esto no tiene que ver exactamente con los elementos que estamos usando, sino que con el diseño también que vamos a hacer. No se puede diseñar en madera elementos o estructuras, edificaciones, exactamente igual que las que hacemos en hormigón o en acero. Tenemos que trabajar con la madera. Entonces, eso hace que los diseños sean especiales. Gracias, Ángela. Después Bernardo Gutiérrez consulta, ¿cómo se compensa el cambio de humedad hasta llegar a la humedad de equilibrio cuando se usan los handouts o ATS? ¿Verdad? Es que los ATS tienen un sistema de compensación. Hay un sistema, ¿verdad?, que hace que piso por piso se vayan compensando las tensiones que se producen. Entonces, no es un sistema que sea solamente una barra de tensión. Es un sistema mucho más completo que eso y va haciendo compensaciones, incluso compensaciones en cuanto al movimiento que se va a producir. Y ese movimiento, por supuesto, incluye el que se va a producir debido a la humedad. Gracias. Después que están apareciendo más consultas. Miguel Ángel Basol pregunta, los serbios destinan muchos subsidios para reparación de viviendas y tratamiento de xilófagos, junto con atender requerimientos estructurales. Y aquí viene la pregunta, ¿se verá una consolidación de norma para este tipo de tratamiento o solo se mencionará en otras normas? Esto dice por la importante diferencia de costos que existe. No te escuché la última parte, Susana. Ya, esto por la importante diferencia de costos que esto implica. Bueno, eso es importante también tratarlo. Esa es una segunda etapa que va a tener que considerar el MIMBU, porque si queremos mejorar las calidades, ¿no es cierto?, de las viviendas que vamos a entregar, sobre todo considerando el Serviu, por supuesto que vamos a tener que empezar a analizar cuánto es lo que se debiera considerar como subsidio. De hecho, ahora el subsidio es uno, pero además se hace un mejoramiento, ¿verdad?, que se lo considera como a estas estructuras como patrimoniales, y por lo tanto se sigue agregando dinero de subsidio para estas situaciones. Por lo tanto, es lógico que debiera analizarse esto en forma mucho más completa y hacerlo de una vez, y no empezar a trabajar con mejoramientos después. Entonces, debiera considerar el Serviu cuál va a ser finalmente el costo que van a tener este tipo de edificaciones. Ok, gracias. Gina Cerda pregunta, buen día, dado que la norma chilena 1198 existen 3 grados estructurales al trabajar con C16 y C24, ¿esto restringe a los otros grados estructurales? Lo que pasa es que tenemos distintos grados estructurales dependiendo de cómo hacemos el trabajo de clasificación. Y no están restringidos porque lo que necesitamos es que tengan un grado estructural. Lo que pasa es que nosotros hemos definido otro sistema diferente del que se está haciendo afuera, pero yo creo que vamos a tener que partir diseñando con los sistemas que vienen de afuera. Si se fijan, estos sistemas C16 o el C24 también pueden compararlos con las tensiones, ¿verdad?, con el módulo de elasticidad que se refleja en las otras. Entonces, hay una cierta correspondencia. El C24, eso sí, está mucho más limitado porque es una de las categorías más altas. Gracias. Otra consulta, Pablo Leonardo Galicer. En los criterios de sustentabilidad se incluye el ciclo de vida de los recursos.
¿Cómo se relaciona esto con los tratamientos de arseniato de cobre cromatado, abundante en la industria de la madera en la construcción? ¿Cómo afecta el retorno del material al ecosistema una vez finalizado su ciclo de vida útil? Ese es un tema importante. ¿Con qué, no es cierto, nosotros tratamos la madera? Hasta ahora, aquí en Chile, seguimos trabajando con arsénico, ¿verdad? Ese es el CCA. Pero a futuro, esto y en otras partes ya se ha limitado, a futuro vamos a tener que mejorar esa situación, porque sabemos que ese material, ¿verdad?, no lo podemos después devolver o dejarlo en algún botadero, ¿no es cierto?, en algún, como residuo, porque está contaminado. Entonces, vamos a tener que volver a trabajar con eso. En Alemania, muchos de estos temas ya están resueltos. No se permite trabajar con este, igual que con los pegamentos, que en el caso, por ejemplo, del CLT o de la madera laminada, ¿verdad? Los pegamentos también, tampoco se está usando el formaldehído. Y eso es algo en lo cual nosotros tenemos que trabajar. Vamos a tener que mejorar esa situación. Por el momento, eso sí, estamos trabajando todavía con lo que, tal como estás diciendo. O sea, es lamentable, pero eso lo vamos a tener que mejorar. Tenemos que hacer mayor investigación. Claudio Rivera pregunta, ¿cómo son las uniones entre las diferentes piezas de madera? ¿Con placas de acero? Depende de qué es lo que voy a unir. Pero pueden ser placas de acero, dependiendo de la estructura, pueden ser pernos, pueden ser tornillos, depende de qué es lo que yo quiera unir, pero puedo utilizar cualquiera de estos sistemas. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Es que voy a tener que protegerlos, porque necesito que, sobre todo en edificaciones de viviendas, necesito que estén protegidas con respecto al fuego. Entonces, esos elementos los voy a tener que proteger de forma de que en caso de fuego no debiliten la estructura. Ok, gracias. Miguel Ángel Mazón pregunta, ¿alguna mención en la normativa para anclajes de estructuras de techumbre en estos edificios propuestos? ¿O habrá libertad en el diseño o especificaciones particulares, vientos, tornados? De hecho, hay especificaciones en distintas normativas, ¿verdad? ¿En qué aspecto? No necesariamente en el tipo de conexión, pero sí en cuánta carga deben resistir esas conexiones. Entonces, si voy a ese punto, por supuesto que voy a tener que hacer un diseño que cumpla con las condicionantes que nuestras normativas nos están entregando. Nosotros no tenemos todavía tornados, ¿verdad?, acá, o huracanes, pero si a futuro las tuviéramos, ¿verdad?, y probablemente va a ser así, vamos a tener que diseñar para esa condición. Eso va a ser un hecho. Tal vez no total, tal como hacemos en el caso sísmico, ¿verdad? Hacemos un trabajo que no necesariamente significa que va a resistir un 9,5, como en el caso del terremoto del 60, pero sí que los daños sean de tal manera que permitan, ¿no es cierto?, sobrevivir a las personas. Entonces, tenemos que trabajar con nuestras normas. Gracias. Mauricio Muñoz pregunta, buenos días, dice, ¿la norma considera requisitos de impermeabilización y para el caso de edificación, será el requisito utilizar madera impregnada? No necesariamente. Cuando hablamos de construcción en madera, no todo tiene que ser en madera. Eventualmente puede haber otros materiales. Y de hecho tenemos recubrimientos externos que no son de madera. Y los podemos utilizar. No es, cuando yo hablo de construcción en madera, no quiere decir que todo, absolutamente todo, tiene que ser en madera. Significa que nuestra estructura, probablemente la mayor cantidad, va a ser en madera. Pero yo puedo utilizar otros materiales que en casos específicos, sobre todo mucha lluvia, etcétera, ¿verdad?, voy a tener que utilizar algo más. Y eso es así, y tenemos diferentes materiales que podemos usar.
Así que eso no es problema. No necesito impermeabilizar la madera para eso. Gracias. Francisco Ávila consulta, ¿qué componentes han sido considerados en el cálculo del giro de muro para el cálculo del drift? Bueno, fueron considerados los tres que mencioné en la presentación, ¿no es cierto? El giro, la flexión y el corte. Gracias. ¿Sí? Juan Escobar, ¿el sistema BME ladrillos de madera usa productos orgánicos y oleaginosos? Bueno, no está hecha la pregunta, supongo que es pregunta, no sé si es afirmación o pregunta. No era una afirmación a raíz del tema del CCA. Existen hoy día productos en el mercado que permiten obviar el tema del CCA cuando la norma chilena de construcción aún lo acepta. Ok, sí. Gracias. Sí, le faltaba el signo de interrogación. Gracias, Juan. Hernán Manquipillán pregunta, buenos días, una consulta. En su investigación, al realizar los ensayos en escala real, ¿cuáles fueron los mayores problemas? ¿Sea falla en específico o trabajabilidad de la conexión, etcétera? Bueno, hubo varios porque los muros se los llevó a su condición de falla. Entonces, hubo varias fallas. Hubo fallas en los elementos de conexión, por falla de la madera también. Hubo fallas en los tornillos de conexión de las placas de arrastramiento. Hubo fallas también en algunos elementos de pie derecho, ¿no es cierto? Entonces, hubo diferentes fallas dependiendo de la solicitación que le colocamos a estos muros. Los muros los solicitamos no solamente a compresión o a tracción, por supuesto en alguno de los extremos, utilizando, ¿verdad?, cargas que permitían generar un momento. Se consideraron estos elementos para mejorar la posibilidad de realizar esto, no en vertical, sino que en horizontal, estaban puestos en el piso. Y de esa manera, entonces, se les aplicó la carga. Y tuvimos, digamos, distintos tipos de fallas, pero las fallas no en el tema de tensiones admisibles, que es a lo que estamos acostumbrados a trabajar con tensiones de diseño, sino que lo llevamos al extremo, es decir, a la falla. Aquí imagina un comentario o un aporte en realidad de Rodolfo Contardo. En Chile ya está disponible otro producto para tratar la madera. Este es el cobre micronizado, muy amigable con el medio ambiente y ya está en la norma chilena 819. ¿Ya? Ese era un aporte, digamos, no hay otro. Diego Vinimelis pregunta, debido a la condición del tiempo que tenemos en Chile, especialmente en nuestra región, ¿cuál sería el ciclo de vida de una construcción de madera de mediana altura? El ciclo de vida depende del diseño que se haga, de la protección que se le provea a través del diseño a la madera. Es muy importante la protección por diseño, ¿verdad? Porque sabemos que la madera es un material que puede ser afectado por las condiciones climáticas. Entonces, tenemos que proveerle esta protección por diseño y además de eso, tenemos que acostumbrarnos a algo que sí se hacía antiguamente y que ahora lamentablemente se ha ido perdiendo cada vez más, que es la mantención. La mantención debe hacerse siempre y cada cierto tiempo. Y eso es algo que vamos a tener que acostumbrarnos si trabajamos con madera. Pero principalmente es el diseño, es decir, que haya una protección, pero al diseñar la estructura. Ok, muchas gracias. Camilo San Martín consulta, considerando el calentamiento global, ¿se hace necesaria la incorporación de masa a las edificaciones para mejorar la inercia térmica? ¿Se plantearon soluciones que sumaran elementos de mayor peso que la madera en las modelaciones? No lo hicimos, porque la madera tiene un comportamiento muy bueno
en este tipo de situaciones. Entonces, al utilizar los tableros, ¿verdad?, de madera con una buena aislación, no necesitamos la masa. La masa la necesitamos más que nada para aislación acústica. Y esa masa, ¿en dónde la ocupamos? Principalmente, ¿no es cierto?, en losas. Y la losa no estuvo en el tema de esta investigación. Es un tema que se va a desarrollar en el futuro. Eso. Gracias. Por lo menos por acá yo no tengo más consultas. No sé si alguien desea hacer una consulta directa a la relatora. Yo tengo una consulta sobre los ensayos, las pruebas que se han hecho con viviendas sociales, que es un tema de la máxima vigencia hoy por consecuencia de la pandemia y el tema del desafío del país en materia habitacional, que tiene que ver mucho con el desarrollo social, que partiría, ¿no es cierto?, más bien con una vivienda asequible. Y ahí está el punto. Si estas pruebas que se han hecho con los diseños en la región del Biobío, ¿tiene alguna estimación o proyección de costo en escala? Obviamente los prototipos pueden ser más caros, pero ¿de qué estamos hablando respecto de lo que hoy asigna el Estado a las viviendas sociales? Nosotros hicimos un presupuesto de la vivienda, del prototipo que se hizo. Ese prototipo, tal como dice que no estaba preparada la empresa que trabajó con nosotros, y por lo tanto se hizo de la manera tradicional, es decir, no hubo elementos prefabricados que se llevaran a la obra, sino que se construyó de la manera normal, ¿no es cierto?, clavando cada uno directamente en obra. Entonces, eso significó, ¿verdad?, que el costo subió harto, subió bastante. Ahora, estimamos, fue del orden de las 500 UFs. Pero si consideramos que fue solo una construcción con un sistema, ¿verdad?, que era no industrializado, y actualmente en nuestra región son totales, ¿no es cierto?, 380 UFs, tengo entendido. Entonces, no es tanta la diferencia. Si nosotros consideramos que podemos reducir ese presupuesto haciendo prefabricación y montando las estructuras, y además no trabajando para hacer una sola casa, en que el comprar los materiales ya pasa a ser un costo bastante más alto que si yo lo compro, ¿verdad?, en gran cantidad. Entonces, la diferencia está, nosotros estimamos que pudiera rebajarse eso, las 500 UF, probablemente en un 25 hasta un 30%. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, agradecerle a la relatora por su excelente exposición, a todos los asistentes a esta primera charla del ciclo de charlas que va a tener la Facultad de Ingeniería durante este año, recordando que este mes el tema es construcción en madera en mediana altura, desafíos, oportunidades y experiencia. Les dejamos a todos cordialmente invitados a la charla del próximo jueves a la misma hora, aspectos del diseño estructural, vamos profundizando en el tema, y a la subsiguiente charla que es problemas y oportunidades de desarrollo en la industria de construcción en madera en Chile, donde se va a ir viendo ya aspectos más técnicos de la temática que nos reúne. Contarle a todos también de que la presentación se les hará llegar a quienes asistieron a esta charla hoy día. Y bueno, desearle un buenos días a todos, que estén bien, y nuevamente gracias a todos por su participación. Muchas gracias a todos. Gracias.